tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a tu programa Nutrición y Vida. Estamos empezando la semana, hoy lunes 7 de noviembre, ya se nos está yendo rapidísimo el año, casi el penúltimo mes de este añito, así que hay que disfrutarlo, hay que empezar esta semana más. Y bueno, pues ya todos los que están despiertos, los fieles seguidores de este programa, les mando un saludo, todos los que nos están escuchando en vivo a través de Radio Mujer 1040 de AM, desde aquí de la ciudad de Guadalajara, y también un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la página www.radiomujer.com.mx o que tienen en su celular la aplicación de Audio Now para escucharnos. Si no la tienes, recuerda que puedes descargarla desde tu teléfono. Está disponible tanto para iPhone como para Android. Te metes a Audio Now o lo buscas en Google Play o iTunes y le vas a poner Radio Mujer 1040 y ahí puedes descargar la aplicación para que nos tengas disponible y nos puedas escuchar donde te encuentres. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de este medio. También saludos a nuestros amigos de Austin, Texas, que nos escuchan a través del 95.1 de FM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer este programa realidad. Gracias a Toño, los controles, a Rosy Muñoz en la producción. Yo soy Ruth León y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando, como siempre te tenemos preparados temas de tu interés y más que ahora ya se acerca el Día Mundial de la Diabetes. Tú sabes que los lunes los hemos dedicado a esta condición diferente de vida. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que se puede prevenir en muchos de los casos. Es una enfermedad que también, si ya vives con ella, se puede controlar y se puede tratar de una manera excelente. Es decir, una persona con diabetes puede vivir una calidad de vida igual o mejor que alguien que no tiene diabetes, porque a veces se está poniendo un poquito más de cuidado ahora sí que en lo que come, en el ejercicio que realiza, en los horarios, tiene más disciplina. Entonces, cuando logra hacer todo esto, créanme, la diabetes no es una limitante de nada y eso queremos darles en este programa, este mensaje. De ahí que los lunes los estemos dedicando a hablar sobre la diabetes, la prevención, los tipos, dependiendo las edades, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a estar hablando de la diabetes gestacional, es decir, esta condición de glucosa elevada que se presenta durante el embarazo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo podemos prevenirla? Si tú estás embarazada o planeas embarazarte, entonces es muy importante que aprendas sobre esta condición para que evites presentarla, o bueno, como te decía, si ya la tienes, pues también para que trates de alguna manera controlarla durante el embarazo. La diabetes no mata, pero ignorarla o no hacerle caso sí. Así que de eso vamos a estar platicando, pero antes te quiero presentar una sección que te tengo preparada el día de hoy, así que vamos a escucharla. ¿Sin tiempo para desayunar? Antes de salir de casa, toma en cuenta lo siguiente. Y bueno, el día de hoy te quiero recomendar una excelente fruta que no debe de faltar en tu desayuno. Recuerda, la variedad es lo más importante, pero te recomiendo incluirla de vez en cuando para desayunar, y es la papaya. La papaya es una excelente fruta tropical, es de gran tamaño, es originaria de México, cultivada en varias regiones del mundo como las Islas Canarias. Todos los nutrientes que nos aporta son fundamentalmente hidratos de carbono y se absorben rápidamente. De ahí que debamos cuidar también la porción a consumir. Muchas personas, pues claro, agarran la papaya, pero es un bote enorme de litro lleno de papaya para desayunar, o un plato con un montón de yogur. Entonces hay que cuidar la cantidad. Una porción de esta deliciosa fruta son 2/3 de taza, es decir, no es ni una taza completita. ¿Por qué? Porque precisamente te digo, contiene carbohidratos, pero también tiene muchos beneficios que con esta porción puedes obtener. Y, por ejemplo, está su función diurética. Al ser una fruta de tipo carnosito, pues tiene abundante agua, alrededor del 90%. Y gracias a este elevado porcentaje en agua es un excelente diurético. También tiene vitamina C. Recuerden, la vitamina C, sobre todo más en esta temporada ya de frío, pues hay que aumentar nuestro consumo, y pues la papaya tiene un aporte muy bueno de vitamina C. También entre estos beneficios tiene vitamina A
todos los frutos naranjas, rojos, esta pigmentación que tiene, son ricos en vitamina A. La vitamina A, recuerda que principalmente nos va a ayudar al organismo, al beneficio inmune, también a la vista, ayuda al pigmento natural de la piel para que fomente nuestro bronceado y protege de la radiación celular. También tiene una función antioxidante por la sustancia que conocemos como el licopeno, es decir, también pudiera contribuir efectos anticancerígenos. Otra es que tiene flavonoides, así que previene enfermedades cardiovasculares. También restaura el equilibrio ácido-base del organismo, ya que contiene minerales como calcio, magnesio, potasio y fósforo que ayudan a restaurar este equilibrio. Luego, también tiene fibra. Esa es la famosa razón por la que muchos la consumimos y la incluimos en nuestra alimentación, ya que nos ayuda bastante a la digestión, ¿no? La papaya es muy suave, ayuda a combatir precisamente por esto el estreñimiento. Así que, pues hoy te invito a que incluyas más a la papaya en tu alimentación. Recuerda que 2/3 de taza aproximadamente es una ración de papaya, taza medidora de 240 mililitros, ¿de acuerdo? Y bueno, pues le puedes acompañar con un delicioso yogur natural que no esté endulzado. Le puedes poner un poco de avena o unas mitades de nuez o en un licuadito, pero sin colarla. Puede ser con leche y le pones avena, unas almendras y delicioso. Ya tenemos ahí un desayuno muy rico y muy completo. Y bueno, vamos a ir con esta información a la primera pausa. Recuerden los teléfonos en cabina 3122 1190, 3647 1883 o por WhatsApp nos pueden escribir al 33 10 19 07 12. Vamos a una pausa y regresamos. No te vayas, quédate escuchando Nutrición y Vida. Siete de la mañana con 19 minutos, ya regresamos aquí a tu programa Nutrición y Vida. Gracias por continuar con nosotros y como les estaba prometiendo, bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de la diabetes gestacional, todos los síntomas, las causas, cómo puedes prevenirla, cómo puedes tratarla si ya la tienes, y para eso nos acompaña una gran invitada a quien me da mucho gusto que nos acompañe también aquí al programa. Ella es la doctora Valeria Taylor, ella es endocrinóloga y bueno, pues es especialista en todas las condiciones en la diabetes para estarnos ahora sí que asesorando respecto a esto. También es certificada y bueno, tiene maestría en salud pública. Así que bienvenida, Valeria. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. No, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Y ya bueno, más en este mes, ¿verdad? De la prevención, que ya viene el Día Mundial de la Diabetes, pues hoy elegimos hablar un poquito más específicamente del embarazo, de esta condición que se puede llegar a presentar. Y bueno, pues sí me gustaría que les platicaras un poquito a qué le llamamos diabetes gestacional. Pues la diabetes gestacional, como su nombre lo dice, es la diabetes que se inicia o se presenta durante el embarazo. Eso es importante porque hay gente que ya era diabética, bueno, mujeres que ya eran diabéticas y bueno, luego se embarazan. Eso no es diabetes gestacional, eso es diabetes tipo 2 con embarazo. Entonces, si no sabían que tenían diabetes y de repente se embarazan y se hace el diagnóstico allí, eso es diabetes gestacional. Perfecto, o sea, aparece esta condición por primera vez durante el embarazo. Exactamente. ¿No? De ahí la importancia que entonces estén monitoreando también la glucosa en el embarazo. Sí, y más que durante el embarazo, tenemos la mala costumbre de embarazarnos sin planear. Y en realidad el embarazo es una condición que debe de planearse, porque de esa manera se hacen estudios antes, unos 3, 4 meses antes, y entonces se puede definir qué anda mal en cada persona, en este caso en la mujer. Si nada más salen embarazadas y no sabían, pues nadie sabe cómo estaban antes de embarazarse. De ahí que se vengan tantos problemas a veces durante el embarazo. Claro, entonces para quien sí esté planeando, ¿cuáles serían como los estudios que nos podríamos realizar? Los generales, se tienen que realizar su estudio de biometría hemática, eso es para saber que no tengan anemia. Una química sanguínea nos avisa cómo está la glucosa y cómo está el riñón, muy importante. También les pedimos perfil de lípidos. Yo siempre les reviso el hígado y un examen de orina.
Perfecto. Entonces, una biometría hemática así sencilla, una química sanguínea. Hay de varios elementos, ¿no? A lo mejor la Es que más sí, pero sencilla. lo que realmente uno pide como médico de química sanguínea es la glucosa, urea y creatinina. Porque Ujú. sí, a veces si van al laboratorio les dicen química de 36 elementos y ya incluye todo lo que yo les acabo de decir. Pero Perfecto. cuando decimos química sanguínea es glucosa y creatinina, Urea y pues que creatinina. estamos revisando el riñón y la glucosa. Perfecto. Y un perfil de lípidos y bueno, pues valdría la pena también revisar el hígado, que ahorita Sí. tantos problemas se han venido suscitando también, ¿no? Muchas personas Sí. con hígado graso Ujú. y precisamente también a una mala alimentación, ¿no? Ujú, exactamente. Perfecto, entonces planearlo y si bueno, ya estás embarazada, ¿cómo se pueden dar cuenta? ¿Hay algún síntoma de la diabetes en este caso? En general, no. Eso Ujú. es lo complicado, que para hacer el diagnóstico se necesita hacer una curva de tolerancia a la glucosa Ujú. y esta se hace a partir de la semana 24 de embarazo. Ok. De la semana 24 a la 28 es cuando se debe de hacer esta prueba. Esta prueba es una prueba, yo les digo que es medio enfadosa, porque van al laboratorio, les van a sacar sangre en Ajá. ayuno de 8 horas y luego les van a dar a tomar algo dulce. Ok. Y les van a sacar sangre, en esta ocasión es a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Así es como se hace Se tienen la que estar ahí en curva. el laboratorio prácticamente, ¿no? Sí, sí. Ahora, también les quiero hacer la aclaración que hay muchas formas de hacer esta prueba. Ajá. Entonces, la que más usamos los endocrinólogos es la que dicta la Asociación Americana de Diabetes, pero no hay un consenso mundial todavía de cómo hacer el diagnóstico. Entonces, si su ginecólogo les pide otra manera de hacerlo, Ujú. es correcta también. Solamente que yo les voy a hablar de esta porque es la que más utilizamos. Ok, entonces se llama curva de tolerancia a la glucosa. Ajá. Algunos los mandan a desayunar. ¿Qué es más correcto? ¿Que se tomen como esa solución dulce o que los manden a desayunar? No, es más correcta la solución porque ya está medida la cantidad de azúcar. Ok. Si me mandan a desayunar, dependiendo de lo que yo me desayuno un huevo, pues Ujú. eso ni siquiera tiene carbohidrato. Entonces es importante que sea de la manera que está especificado, que es tomando esta bebida o este líquido, ni a bebida llega, ¿verdad? es muy Líquido desagradable, es azucarado. pura azúcar, sí. Sí. Pero se lo toman y en base a esto ya está como medido. Es una Perfecto. prueba. Es un estándar ya por lo Exacto, mismo, ¿no? una prueba estandarizada, Ok, así entonces es. toman la glucosa a la hora, a las 2 y a las 3 horas. Así ¿no? es. ¿Cómo Sí. cuánto sería el parámetro que debería de estar, bueno, niveles primero saludables y luego después de esta curva? En diabetes sí cambia, diabetes gestacional, perdón, Ujú. durante el embarazo sí es distinto a cuando no hay embarazo. Ustedes recordarán que siempre les decimos que cuando no hay embarazo menos de 100 es normal. Ok. Aquí no, aquí es menos de 95 la de ayuno. Ujú. Entonces la primera determinación debe ser menos o igual a 95. La de ayuno. Ajá. La que es a la hora, en esta sí cuentan todas. A la que Ujú. es a la hora debe ser menos de 180. La que es a las 2 horas, menos de 155. Y la que es a las 3 horas, menos de 140. Ujú. Sí es importante porque con una sola que salga mal es diabetes gestacional. Entonces, esto complica también un poco más las cosas para el médico, Claro. porque a veces el médico no se sabe así tal cual todas las determinaciones y quiere hacer como la comparación como cuando no hay diabetes gestacional y se les va el diagnóstico. A mí me Así ha es. tocado ya mujeres que debutan o inician con diabetes tipo 2 después del embarazo y dicen, bueno, ¿qué pasó? Y me traen su prueba y eran diabéticas gestacionales y no se les hizo el diagnóstico y ya lo tenían. Claro, Entonces, y mucho menos el tratamiento, entonces ajá. ahí durante el embarazo. Así es. Entonces sí es importante recordar que aquí una sola determinación arriba de esta, aunque sea la de ayuno, Ujú. ya es diabetes gestacional. Perfecto. Entonces, bueno, repito los valores por ahí. Bueno, eso va a ser ahora sí que identificados por un médico, pero para que los tengan, también nos escuchan aquí muchos médicos y profesionales de la salud, entonces vale la pena que se lo sepan. Menos de 95 en ayuno, a la hora menos de 180, a las 2 horas menos de 155 y a las 3 horas menos de 140. Sí. ¿Verdad? Esos serían los valores estandarizados para haciéndolo una curva de tolerancia oral a la glucosa. Sí. Perfecto. ¿Qué otro estudio podríamos hacer además de esta curva para Bueno, antes de la semana 24 obviamente tienen que hacerse su glucosa en ayuno, Ujú. sí. Y si la glucosa está ahí antes de la semana 24 entran los criterios
como si no estuviera embarazada. Entonces, si la Ok. glucosa está por arriba de 126, Ajá. de 126 se hace pues diagnóstico de diabetes. Si no, pues podemos suponer que no la tiene, ¿verdad? Tal cual. Ok, entonces arriba de 126, ahí sí como que si no tuviera embarazo. O sea, Sí, porque en población realidad general. todavía no empiezan los cambios tal cual. Durante el Ujú. primer trimestre de embarazo es muy raro que la mujer aumente de peso. Al contrario, a veces hasta disminuyen por la náusea y el vómito. Claro. Y apenas está, como quien dice, iniciando todos los cambios que vienen, Ujú. que son los Perfecto. que predisponen a que la mujer tenga diabetes gestacional. Ok, entonces antes de la semana 24, los criterios de diabetes, o sea, entre 70 y 99 sería lo Sí, normal en ayuno. y se pide una glucosa en ayuno, pero allí no está indicada hacer la curva. Y Ujú. bueno, si hay la duda se pueden estar monitorizando, pero en realidad el monitoreo, es decir, ese piquetito que se hacen en el dedo, no nos va a dar algún dato diagnóstico. Claro. Es más bien para quien ya sabe que tiene diabetes y se está todo el tiempo revisando, ¿no? Entonces valdría la pena hacerlo en sangre. Bueno, Sí. antes nada más una glucosa, como decíamos, de ayuno. Y a partir de la semana 24, entonces bien importante esta curva de tolerancia oral a A la glucosa. todas las mujeres, sí. Excelente, aunque no tengan factores de riesgo, ¿verdad? Es que miren, en realidad sí hay una lista de factores de riesgo, Ajá. pero las mexicanas entramos siempre como riesgo medio. Ok, Ya por el hecho de ser mexicanas, todas tenemos que hacernos una curva de tolerancia. perfecto. Entonces, como estamos en México, pues de una vez les digo que todas. Sí, Más vale. es que si estuviéramos en otro país sí pudiéramos hablar de riesgo y les Ajá. diría, no, bueno, si tienen riesgo bajo no es necesario, porque aquí nadie lo tiene, porque Ok. somos mexicanas. Entonces ya el hecho de ser mexicanas nos predispone, todas nos ganamos el boleto de sacar una curva de tolerancia. Así es. Y de los factores de riesgo quiero que nos los platiques regresando de la pausa para saber todavía aún más en quiénes se aumenta esta probabilidad de tener diabetes durante el embarazo. Pero antes, si tienes alguna duda, te invito a que te comuniques al 3122 1190 o al 36 47 18 83. Por WhatsApp nos puedes escribir al 33 10 19 07 12. Redes sociales, recuerda, estamos en Facebook como Mujer el Sexto Sentido y en Twitter @Radio Mujer 1040. Vamos a ir a una pequeña pausa. Si tienes dudas, hoy estamos hablando de diabetes gestacional, una condición de glucosa alterada durante el embarazo. Así que quédate con nosotros escuchando para que aprendas cómo prevenirla y si ya la tienes, bueno, que sepas cómo tratarla. Quédate aquí, regresamos. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Su teléfono para citas 33 11 31 04 52. 7 de la mañana con 34 minutos, ya regresamos aquí a tu programa Nutrición y Vida. Gracias a todos los que continúan escuchándonos y a los que nos acaban de sintonizar. Bueno, les platico que hoy estamos hablando de diabetes gestacional, esta condición que se presenta durante el embarazo, esta alteración en los niveles de glucosa. Y para eso nos acompaña la doctora Valeria Taylor Sánchez. Ella es endocrinóloga certificada con maestría en salud pública. Y bueno, pues estamos platicando sobre todo esto, Valeria. Antes de la pausa, bueno, pues comentábamos sobre los factores de riesgo, ¿no? El simple hecho de ser mexicanas ya nos predispone y por eso es una buena, ahora sí que motivo para hacer este estudio de prevención a todas las mujeres embarazadas, ¿no? A partir Sí. de la semana 24, decíamos, esta curva de tolerancia va a ser muy importante, pero ¿cuáles serían los factores de riesgo o lo que aumenta las posibilidades de desarrollar diabetes gestacional? Primero que nada, los antecedentes genéticos, eso Ujú. es sumamente importante y en México casi todos los tenemos. Cuando hacemos una historia clínica nos preguntan si tenemos familiares con diabetes y con eso nos referimos a abuelos, tíos, primos, etcétera. Y casi todos los mexicanos los tenemos. Claro, algún familiar directo, ¿no? Ajá. ¿Sería? De allí que les comentaba antes de ir a la pausa que todas las mujeres mexicanas nos tenemos que hacer esta curva, sin excepción. Y luego entran otros factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad, por supuesto. Entonces, ahorita que hablábamos de planear un embarazo, implica que si subieron de peso en el último año y desean un embarazo, pues lo prudente es bajar ese peso que aumentaron.
O si han estado altas, pues bajar ese peso unos 10 kilos por lo menos es lo conveniente. Bueno, estoy diciendo un número aunque no debería porque es variable, pero más o menos el promedio, un 10% resulta ser generalmente 10 kilos, pues, ¿no? Porque cuando las mujeres suben por nuestra talla, por lo que medimos, más o menos están alrededor de los 100, de los 90, y pues bajar ese 10% que viene siendo 9 kilos, 10, pues es lo que conviene antes de embarazarse. Otro factor de riesgo es la edad. Pues los tiempos han cambiado, las mujeres se embarazan cada vez más grandes. Créanme, yo las entiendo, pues así el mundo está diferente. No nos vamos a embarazar nada más porque ya es hora, ¿verdad? Claro. Pero desafortunadamente ya después de los 30 años ya empiezan las complicaciones, y una de estas complicaciones es la diabetes gestacional. Después de los 35 años ya se considera un embarazo de riesgo. Las cosas pueden ir muy, muy bien, eso es cierto, pero pues ya se considera un embarazo de riesgo y es un factor también de riesgo. Claro, y si ya traen otros factores más, si le aumentamos el sobrepeso, la obesidad, la edad, pues se van como que reuniendo, ¿no? Sí. Más estos factores. Exactamente. También, bueno, pues una mala alimentación, o que estamos diciendo alguien que consume demasiados carbohidratos, o alguien que es sedentario. El ejercicio es sumamente importante y nos protege. Yo siempre les digo a las pacientes que están planeando embarazo que inicien su actividad física o ejercicio antes del embarazo, porque de esa manera la pueden continuar. Mientras que cuando no hacen y se embarazan es difícil iniciarla durante el embarazo y algunas veces hasta riesgoso. Claro. Entonces, si ya hacen actividad física la pueden continuar sin problema, pero si no la hacen antes del embarazo, pues es muy difícil iniciarla durante el embarazo. Sí, definitivamente la actividad física yo creo que es un punto sumamente importante, ¿no? Sí. Entonces, si ya estaban acostumbradas, como dices, puedes continuarla prácticamente en una vida normal, ¿no? De que hacían la actividad exactamente, física. Exactamente. Entonces, es un mito de que no se debe hacer ejercicio durante el embarazo. No, es totalmente un mito. Obviamente hay momentos en el embarazo donde la mujer deportista que hace mucha actividad física tiene que reducir esa cantidad de ejercicio, ¿no? Que el mismo cuerpo lo exige, ¿verdad? Porque después ya no se puede hacer igual, pero por supuesto que la debe continuar. Y algo que no hay que olvidar es la gente con resistencia a la insulina, que siempre hablamos del tema de la prediabetes. Obviamente el embarazo predispone a que se desencadene la diabetes. Ok, entonces factores de riesgo, ya dijimos genéticos, la edad, desde los 30 a 35 todavía sería mayor riesgo, malos hábitos, sedentarismo, y si ya tenían como diagnosticada alguna condición de resistencia a la insulina, que nos podemos dar cuenta por esa famosa coloración en el cuello, ¿no? Esa pigmentación, conocida como acantosis, así médicamente, pero pues ahí sería un signo de alerta o de alarma. Decíamos entonces que muchas veces las mujeres no tienen síntomas, ¿verdad? Durante el embarazo, para decir, bueno, tiene diabetes. Exactamente, es al final una sorpresa, porque a veces son mujeres muy delgaditas, y dicen, pero ¿cómo? Yo no siento nada. Y pues hasta para el médico es una sorpresa, ¿verdad? Pero ya les explicaba yo lo de los genes, entonces sí, al final no hay un síntoma. También ahorita platicábamos fuera del aire que los síntomas, pues es que son muy parecidos a los que suceden durante el embarazo. O sea, ir muchas veces a hacer pipí, pues eso sucede durante el embarazo. Tener mucha hambre, que sucede con la diabetes, también sucede durante el embarazo. Entonces, es muy difícil tener síntomas. Que se enmascaran, ¿no? Sí. También los justificamos como que parte del mismo proceso. De ahí la importancia de realizar este estudio. Sí. Exactamente. Perfecto. ¿Y cuáles son los riesgos ya una mujer que tiene diabetes gestacional? ¿Cuáles podrían ser los riesgos? Uy, esa es una pregunta muy importante que hay que dejar bien clara. Una mujer que tuvo diabetes gestacional está prácticamente condenada a tener diabetes después del embarazo. Esto puede suceder inmediatamente después del embarazo, que ya quede diagnosticada con diabetes por vida. En este caso sería tipo 2, ¿no? Exactamente, ya diabetes tipo 2. O puede ser mayor riesgo durante los primeros 5 años posteriores al embarazo. También hay un estudio muy interesante que se hizo a 20 años, y a 20 años la mayoría de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional presentaron diabetes tipo 2. Entonces, el cuerpo tiene memoria. No quiere decir que tuvieron diabetes durante el embarazo y se quitó, sino que ya queda ahí una marquita que nos da la pauta para que esa paciente tenga diabetes más adelante. Claro. Entonces, una vez que se termina la diabetes gestacional, la mujer o la paciente, debe de hacerse más pruebas. Claro. O sea, esto continúa. Es importante seguirla monitorizando, no nada más se acabó.
Y la primera prueba se hace a las 6 semanas después del embarazo. Tiene que hacerse una glucosa. En ayuno, ¿otra vez? sí. Después de las 6 semanas posparto. Así es. Ajá. Y también al año es recomendable otra curva de tolerancia a la glucosa y posteriormente a los 3 años después del embarazo. Ujú. A veces esto no se hace y bueno, también si es una mujer que se siguió cuidando, Claro. que siguió haciendo ejercicio, pues basta con que se hagan su glucosa en ayuno para saber. Pero yo les explico lo que las guías mandan, ¿verdad? Y la Entonces, lactancia también protege, ¿no? También les ayuda bastante. sí, bueno, porque la lactancia es como estar arriba de una bicicleta. Ujú. Entonces, las mujeres que están lactando, pues están perdiendo muchas calorías. Claro. Entonces, claro que una lactancia bien llevada con una buena alimentación es lo mejor, ¿verdad? No nada más por lactar Así van a es. lograr reducir de peso. Hay quien no baja nada de peso durante la lactancia porque siguen consumiendo muchos carbohidratos otra vez, ¿no? Entonces, la lactancia bien llevada es una maravilla. Esa es la realidad. Pudiera ser este factor protector, ¿no? Porque Sí. ayuda a recuperar el peso en la mujer embarazada, Sí. pero si no se cuidó la alimentación, pues de todas maneras sí le va a ayudar al bebé, pero a lo mejor a la mujer en este caso no, ¿verdad? Exactamente. Ok. Entonces, bueno, pues que quede claro que la que tuvo diabetes gestacional puede después tener diabetes tipo 2, ya que se acabe el embarazo. Así es. Y ya cuando se presentó esta diabetes gestacional, ¿hay también riesgos para el bebé? O sea, si se diagnostica durante el embarazo, ¿cuáles Sí. serían los riesgos también para el bebé? Para el bebé es que también el cuerpo del bebé tiene memoria. Ujú. Entonces se ha visto que los niños o los hijos de madres que tuvieron diabetes gestacional tienen también más riesgo de presentar obesidad Ujú. o diabetes tipo 2 durante su vida. El riesgo inminente, es decir, el riesgo que se presenta inmediatamente cuando hay diabetes gestacional es que el niño crezca demasiado. Porque como el azúcar está muy alta en su entorno, que es el de la madre, el niño empieza a producir mucha insulina. Y la insulina es un factor de crecimiento, es decir, hace que el bebé crezca más. Entonces salen bebés muy, muy grandes. Esto complica las cosas porque después se hace un parto difícil, porque el bebé pesa más de 4 kilos. Hay bebés de incluso hasta 5. Y bueno, pues se tiene que llevar a cabo una cirugía cesárea. Ujú. Es otro problema de salud pública en México porque ya de pronto todo mundo cesárea, que tampoco está bien. Tiene muchos riesgos la cesárea. A nivel mundial, México se ve muy mal porque es el Los país primeros, que ¿verdad? más cesáreas hace. Sí, entonces los ginecólogos ya lo saben, se están haciendo campañas para regresar al parto. Pero bueno, la cesárea también tiene su indicación y tristemente cuando es alguien que no se cuidó, que no se hizo diagnóstico de diabetes gestacional y tiene un producto macrosómico, es decir, un bebé muy grande, pues sí, lo mejor es realizar una cirugía cesárea para no lastimar a la madre en el Claro. canal de parto. Claro, Sí. entonces desde ahí pueden quedar programados los bebés, ¿no? Sí. Desde 4 kilos. Entonces, ¿pudiera ser que aquellas mamás que tuvieron hijos que pesaron más de 4 kilos ya es como un factor de riesgo? O a lo mejor tuvieron diabetes y no se dieron cuenta. Porque Pues no se hizo el podría- diagnóstico. Sí podría ser, también, bueno, hay niños grandes porque los papás son grandes, Claro. ¿verdad? Entonces también no es la regla, que Ujú. siempre más de 4 kilos. Pero si es alguien pequeño y tuvo un hijo de más de 4 kilos, sí, por supuesto que hace sospechar. Claro, sería muy probable esto y sería Sí. otro factor de riesgo también en futuros embarazos, ¿no? Sí, totalmente. Es como recordarles pues que se tienen que vigilar, que se tienen que revisar. Claro, bueno, pues muy interesante. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos y para seguir platicando sobre diabetes gestacional. No te vayas, quédate aquí. En México, la tasa de abandono del tratamiento en pacientes con obesidad oscila entre 30 y 50%, alertaron especialistas en la conferencia Mejorando Resultados en Pacientes con Obesidad Difíciles de Tratar. Scott Cahan, director del Centro Médico de Estados Unidos en Peso y Salud, alertó que los médicos requieren de mayor preparación para lograr mayor empatía con los pacientes con obesidad e impulsarlos a bajar de peso, aunque no se obtengan los resultados esperados, por lo que se deben mejorar los canales de comunicación entre el doctor y los pacientes desde el primer nivel de atención médica. Continuamos.
7 de la mañana con 49 minutos, ya regresamos a tu programa Nutrición y Vida. Gracias por sus preguntas, voy a leer algunas aquí. Trini Medina nos platica, tengo el diagnóstico de hipoglucemia reactiva secundaria a hiperinsulinismo. Ya me dieron lo del líquido azucarado, ¿me lo puedo hacer en varios años más para saber si ya se controló? ¿Qué opinas, Valeria? Bueno, en este caso la curva de tolerancia se hace cada 5 años. Entonces lo pudiera hacer en 5 años, aunque en realidad el tratamiento de hipoglucemia reactiva pues es por siempre, o sea, no es como algo que se le vaya a curar. Entonces más bien aquí debe de continuar con su tratamiento para estar controlando, sí, de alguna manera. Ajá. Ok. También por aquí, bueno, Emilio nos felicita, muy buen día, feliz inicio de semana, gracias Emilio. Y otra de nuestras radioescuchas dice, hola, buenos días, felicidades. Yo al revés, también tiene hipoglucemia, su glucosa estaba bien, pero la insulina alta. Toma metformina y se siente muy bien. Ahora dice, yo pudiera tener diabetes si no tomo la metformina siempre. Nos pregunta también, bueno, qué colaciones pudiera comer, y nos dice que el hambre no le da mucha hambre en la noche. Ahorita vamos a hablar del tratamiento, ¿no? También. Sí. Pero ¿qué le podríamos decir? O sea, cuando hay hiperinsulinismo, también en este caso. Es un riesgo de presentar diabetes, efectivamente, porque el páncreas está trabajando mal. Está secretando demasiada insulina, pero no es como si ella dejara la metformina y se hiciera diabética, no es así. En este caso se le da la metformina para la insulina, no se le está dando la metformina para la glucosa. Es un poquito difícil de entender porque dicen, ¿cómo es posible que para lo contrario me dan también metformina? Pero hay que entender cómo funciona la metformina para comprenderlo. Digamos que ella está más lejos de tener diabetes que una persona que tiene resistencia a la insulina. Eso sí es como una prediabetes declarada. Ajá. Pero bueno, pues al final sí tiene su riesgo. Aquí el punto es no suspender su medicamento y sobre todo la alimentación. Claro. Y bueno, lo que comenta las colaciones que puede hacer es lo que llamamos grasa con proteína, que son las semillas. Bueno, aquí tenemos la expertaza, ¿verdad? Que es la nutrióloga, me adelanté, pero algo de proteína o a lo mejor algo de lácteos. Lo que ella debe de excluir son los carbohidratos. Sí, definitivamente a veces acostumbran una barra o un bote enorme de fruta, entonces esos son bombas para el páncreas, ¿no? Exactamente. Tiene que producir mucha insulina. La fruta está bien a lo mejor durante la comida porque ya incluiste algo más y a lo mejor de postre pues incluyes ahí tu fruta, pero vámonos quitando esa idea de que la colación también tiene que ser una bomba de fruta. De carbohidrato. O de carbohidrato. A veces es el yogur con fruta y cereal. Entonces ya son ahí 3 carbohidratos y es bastante. O unas galletas, ¿no? Lo más común. Entonces a lo mejor unos rollitos de jamón, unos pedacitos de queso, de panela, o también yo a veces les doy verdura libre. La verdura libre es la de color verde. Si quiere comerse unos pepinos, la jícama no es verdura libre, entonces pepino, por ejemplo, se pudiera ella comer y las chayote, semillas, o alguna hoja, así. Sí, o las semillas, o sea, simplemente, ¿no? Si quieres comer almendras, nueces, una colación de 10, bueno, eso es maravilloso, ¿no? Eso es lo que ella pudiera consumir. Y sobre todo que son personalizadas. A lo mejor si aquí nos escucha alguien que tiene diabetes, pero su peso está saludable o es diabetes tipo 1, algunas colaciones se pueden modificar, ¿no? Y hacerlas mucho más fuerte, pero para eso es mejor como personalizarlas, Sí, no se puede dar de manera general. Ajá, ¿cierto? así es. Valeria, ¿y cuál sería el tratamiento ya en la diabetes gestacional? Porque sí es importante que toquemos este punto. Sí, pues el plan de alimentación es sumamente importante, casi siempre se inicia con Y miren, desafortunadamente no está autorizado todavía ningún medicamento oral para el tratamiento de la diabetes gestacional. Entonces, eso sucede aquí en el país, pero no quiere decir que no existan. Por ejemplo, hay veces que utilizamos la metformina. Y en realidad ya hay muchos casos de pacientes que llevan la metformina y no han tenido ningún problema. Recién, ¿no? Se está utilizando. Pues ya se tiene como unos 10 años, yo creo, que se utiliza, precisamente porque voy a irme un poquito para atrás, cuando hay prediabetes o resistencia a la insulina se les da la metformina y luego salían embarazadas. Entonces, eso no solo sucede en México, sucede en el mundo. Entonces se empezaron a dar cuenta que la metformina no ocasionaba ningún efecto secundario. Entonces, aquí el médico se pone en una disyuntiva porque desde el punto de vista médico indicar metformina es bueno, pero desde el punto de vista legal, pues no está todavía permitido.
Entonces, digamos que eso es lo complicado, ¿no? Pero si están tomando metformina, si su médico les dijo que siguieran con la metformina, estamos de acuerdo los endocrinólogos, sí, porque realmente es mejor. La otra opción es la insulina de entrada. Entonces, es así como que medio irónico, porque tiene un exceso de insulina a la paciente y le vamos a dar más insulina. Entonces, pero es lo que está indicado, dar la insulina. No todas las insulinas se pueden dar, porque hay muchísimas en la actualidad. Solamente están permitidas la que se llama rápida, la NPH, y también hay estudios con una que se llama Detemir. Las demás no están aprobadas porque todavía no hay estudios para corroborar. Entonces, las mixtas también se pueden utilizar porque son las que utilizan la NPH, etcétera. Pero no estaría autorizada, por ejemplo, la glargina. La glargina no está autorizada. O la otra las que ultra de Gludec. que llamamos. Es así, nada más que no todas. La Lispro, por ejemplo, sí está autorizada, pero, por ejemplo, una insulina que se llama a la glulicina, es que ya les iba a decir la marca, esa no está autorizada. Entonces, bueno, pues al final eso es más bien para el médico, ¿verdad? De que sepa cuáles insulinas no están autorizadas porque no se han hecho los estudios pertinentes. En general, mixta, NPH, Lispro y rápida. Exactamente. Entonces, Detemir, que es de acción prolongada. Sí. Entonces, al final, bueno, pues si están tratadas con metformina, tranquilícense. Al final es una terapia que se utiliza en otras partes del mundo y en México, bueno, no se ha llegado a autorizar, pero pensamos que en un futuro, esperemos que muy, muy próximo, ya sea legal, pues, utilizar. Claro, y a veces con el plan de alimentación responden, ¿no? Totalmente. También. Y un poquito de ejercicio, a lo mejor una caminata ligera, bueno, bajo prescripción, eso sí. Sí, no hay sí. riesgo. Allí en realidad casi nadie se anima a decirles a los pacientes porque si se llega a caer es un gran riesgo, pero en realidad sí estaría indicada la actividad física, como dices tú, una caminata, ¿no? Y hacia grandes rasgos del plan de alimentación, así un resumen de como de algunos puntos importantes que tú considerarías, Valeria. Pues dejar los carbohidratos simples, no basar tanto su alimentación en el pan, en la tortilla, en que de repente llegan los antojos y se quieren comer dulces, nieves, pues todo lo que tenga azúcar, refresco. Entonces, básicamente lo que siempre les decimos, ¿no? Que sucedería igual si estuvieran o no embarazadas. Claro. Y reducir ese tipo de carbohidrato simple por carbohidrato complejo, que ya habíamos hablado también del carbohidrato complejo, es por ejemplo la fruta, la verdura o los otros tipos. Frijoles, ¿no? Exactamente, también. allí entran. Claro. Y ya, o sea, continuar con su proteína y su carne, pollo, pescado, incluso el cerdo es bueno que lo consuman, y las grasas que son buenas. Claro, como el aceite de olivo, el aguacate. O sea, a veces satanizan demasiado la grasa, pero bien que sí comen aderezos, por ejemplo. Exactamente. Dicen, no, es que no cocino sin nada de grasa y la ensalada, pero con un montón de aderezo. Entonces, bueno, también hay que tener mucho cuidado en esto, en las cantidades y todo. Valeria, antes de que el tiempo se nos pase, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, la doctora Valeria Taylor Sánchez es endocrinóloga certificada y bueno, pues es especialista en la diabetes, así que puedes acudir a ella aquí en la ciudad de Guadalajara. Yo estoy en la medicina privada, estoy en el 1523-3426. 1523-3426. ¿Es el teléfono del consultorio? Sí, así es. Ok. ¿Algún correo, si quieres lo podemos dar? Por aquí lo tengo. Tienes la página, ¿verdad? Tengo También. una página informativa para los pacientes que es www.kimodi Taylor. Ok. Kimodi se escribe Q de queso, U-I-M-O-D-I Taylor, como TAYLOR.com, www.kimoditaylor.com. Y les repito también el teléfono del consultorio 1523-3426 para si quieren acudir con la doctora. Cualquier duda que tengan, pues bueno, es bienvenida. Valeria, muchísimas gracias. Un último mensaje que les quieras dar a las mujeres que bueno están en esta condición. También más o menos así, ¿cuántos kilos tienen que ganar en el embarazo? A eso depende del peso con el que inician. Si están bajas de peso pueden subir hasta 16. Claro. Si están con obesidad, nada más hasta 6 o 7 kilos. Entonces, consúltenlo con su médico dependiendo del peso con el que inician. Y el mensaje sería, revísense si se van a embarazar antes para evitarse problemas
durante el embarazo. Claro, qué importante. Desde antes la prevención va a ser lo mejor. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Valeria, Gracias a ti, nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y sintonizando aquí en tu programa Nutrición y Vida. El día de mañana pues le vamos a tener preparado un tema, como siempre, muy interesante sobre los embutidos, así que no se lo pierdan. Nos escuchamos el día de mañana y a continuación los dejo en compañía del doctor Gilberto Priego. Muchas gracias, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos.